Top 10 mejores películas de terror de toda la historia. Mi opinión. Advertencia. Si tienes miedo y eres un cardíaco, te recomiendo no ver este video, aunque no tenga screamers, las imágenes que se presentarán en el video tal vez te den miedo. Puesto número 10. El argumento de Rec nos pone en la piel de Ángela Vidal, una joven reportera de una televisión local a quien le toca entrevistar a un grupo de bomberos que, a lo largo de la noche acuden a un edificio de la Rambla de Barcelona en auxilio de una anciana. Esto solo es el comienzo de una larga pesadilla, tras descubrir que un peligroso virus que convierte al huésped en un animal sediento de sangre se ha expandido por el edificio. Grabado con el formato de falso documental y siempre con la cámara al hombro, muchos critican que la cinta es un constante mareo, pero sus largos planos secuencia y, sobre todo, la tan conseguida sensación de estar en un auténtico pasaje del terror, convierten a Rec en mayor o menor medida sus secuelas, en la mejor película de terror española. Puesto número 9. La Masacre de Texas, es una película de terror independiente de 1974, producida, escrita y dirigida por Tobe Hooper. Fue protagonizada por Marilyn Burns, Gunnar Hansen, Edwin Neal, Allen Danziger, Paula Partain, Jim Siedow y Terry McMinn. La historia muestra a dos hermanos, quienes viajan junto a sus amigos a Texas con el objetivo de revisar la tumba de uno de sus familiares, la cual, según informes de la radio, había sido profanada. Sin embargo, en el trayecto son atacados por una familia de caníbales. Puesto número 8. Cabaña en el bosque, se trata de una película de obligado visionado para todo aquel fan del cine de terror que se precie de serlo. Aunque su trama parezca una de las 1000 veces vista, un grupo de amigos acosados por monstruos durante su fin de semana en la cabaña del bosque, desde el principio la trama hará que te preguntes continuamente por dónde van los tiros. Todo empieza con, de nuevo, 5 estudiantes universitarios se preparan para pasar el fin de semana en una cabaña situada en un remoto bosque y sin medios de comunicación con el exterior. En el sótano encuentran una extraña colección de recuerdos. Entre ellos, un diario que habla de la antigua familia que ocupó la casa. De esta forma se nos presenta uno de los films con mayores referencias al cine de terror que los más avispados reconocerán enseguida. Un sinfín de homenajes a un género que, si bien nunca ha sido el más reconocido por la crítica especializada, sí que está demostrado que es la temática más rentable en Hollywood. Puesto número 7. Pesadilla en Elm Street. La historia se recrea en varios jóvenes de una pequeña localidad tienen habitualmente pesadillas en las que son perseguidos por un hombre deformado por el fuego y que usa un guante terminado en afiladas cuchillas. Algunos de ellos comienzan a ser asesinados mientras duermen por este ser, que resulta ser Freddy Krueger, un psicópata al que los padres de estos jóvenes quemaron vivo hace varios años tras descubrir que había asesinado a varios niños. El hecho de que Krueger trabaje en aquel lugar donde más desprotegidos estamos, los sueños, no hace más que incrementar el terror provocado por este personaje, que cuenta con 9 películas a sus espaldas, si contamos su enfrentamiento con Jason Voorhees. Puesto número 6. Posesión Infernal, Evil Dead, nombre original. La primera película, Posesión Infernal como se la conoce en nuestros países, fue escrita y dirigida por Sam Raimi con medios muy rudimentarios. Protagonizada por Bruce Campbell, la trama gira en torno a un grupo de jóvenes que decide pasar unos días en una cabaña abandonada en el bosque, siendo su estancia interrumpida por el ataque de un espíritu malvado fue despertado por los personajes. Tal fue el éxito del film que, años después, director y protagonistas dieron luz verde a una secuela que volvía a contar los hechos de Posesión Infernal, añadiendo más metraje y mejores efectos. La trilogía se completó con El Ejército de las Tinieblas, auténtico film de culto de serie B donde Ash, protagonista de las películas, se enfrenta a un ejército de muertos vivientes.
Puesto número 5. El Conjuro. El film, conocido en España como Expediente Warren, está basado en hechos reales y narra los encuentros sobrenaturales que vivió la familia Perron en su casa de Rhode Island a principios de los 70. Tras diferentes sucesos paranormales, Ed y Lorraine Warren, investigadores de renombre en el mundo de los fenómenos paranormales, acuden a la llamada de la aterrorizada familia por la presencia en su granja de un ser maligno. La cinta recoge los elementos más clásicos del cine de terror y los mezcla con gran acierto con una puesta en escena donde, el auténtico terror parece en lo que no se ve. Sombras, huecos oscuros, largos pasillos, elementos usados a la perfección hasta llegar a un clímax que, si bien pierde algo de fuerza con el resto del metraje, se resuelve de manera algo diferente a los estándares del género. Recuerda, está basada en hechos reales, te recomiendo a verla. Puesto número 4. El Resplandor. Relata la historia de un vigilante que, al poco de llegar al Hotel Overlook, solitario recinto vacacional de alta montaña con su familia, empieza a sufrir inquietantes trastornos de personalidad. Paulatinamente, debido a la incomunicación, el insomnio, y a la influencia maléfica del lugar, se verá inmerso en una espiral de violencia contra su mujer y su hijo. Solo una habilidad especial del niño, denominado Resplandor, podrá salvar a la familia de la locura del padre y los diferentes fenómenos sobrenaturales que les acosan. Una elegante, a la vez que inquietante historia que relata de forma más que interesante la eterna lucha entre el bien y el mal. Puesto número 3. Mártires. En Francia, a comienzos de 1970, Lucy, una niña desaparecida un año antes, es encontrada en estado catatónico e incapaz de contar nada de lo que le ha sucedido. La policía no tardará en hallar el lugar donde ha estado prisionera. Un antiguo matadero. Tras una larga estancia en un orfanato, 15 años después, Lucy irrumpe en la casa de una familia con el fin de vengarse de los que, aparentemente, acabaron con su infancia. Tras este argumento se esconde un potente relato sobre el dolor, la culpa y la vida más allá de la muerte. Dividido en dos partes claramente diferenciadas. Te recomiendo que no veas esta película mientras comes, ya que desprenden la piel de una mujer mientras ésta está viva. Puesto número 2. La semilla del diablo. Es, sin duda, una de las películas que más dio que hablar a finales de la década de los 60, y no solo por lo espeluznante de su trama, sino por la leyenda negra asociada al film. Rosemary's Baby, que así se denomina el film más allá de nuestras fronteras, donde algún gracioso decidió titular el film con un glorioso spoiler, nos pone en la piel de un matrimonio neoyorquino que se mudan a un edificio situado frente a Central Park, sobre el cual, según un amigo, pesa una maldición. Una vez instalados entablan amistad con unos vecinos que los colman de atenciones. Ante la perspectiva de un buen futuro, el matrimonio decide tener un hijo. Pero, cuando Rosemary se queda embarazada, lo único que recuerda es haber hecho el amor con una extraña criatura que le ha dejado el cuerpo lleno de marcas. Polanski, su director, recurre a planos igual de incómodos que sus efectos de sonido para generar el mismo desasosiego en el espectador que invade a Rosemary. La película arrastra una violenta leyenda negra tras de sí, ya que un año después del estreno, Sharon Tate, actriz y esposa de Polanski, fue asesinada junto a unos amigos en su casa de Cielo Drive en California de la forma más cruel, despiadada y violenta que recuerda la historia negra de Hollywood. Puesto número 1. El Exorcista. Uno de los mejores films de terror de la historia, así como una de las películas con más parodias y referencias que hoy en día se recuerdan. La adaptación de la novela de William Peter Blatty se inspira en un exorcismo real ocurrido en Washington en 1949.
La historia relata cómo Regan, una niña de 12 años, es víctima de fenómenos paranormales como la levitación o la manifestación de una fuerza sobrehumana, además de ciertas actitudes que sonrojarían al mismísimo Christian Grey. Su madre, aterrorizada, tras someter a su hija a múltiples análisis médicos que no ofrecen ningún resultado, acude a un sacerdote con estudios de psiquiatría. Este, convencido de que el mal no es físico sino espiritual, es decir que se trata de una posesión diabólica, decide practicar un exorcismo. La que seguramente sea la película de terror más conocida de los últimos tiempos cuenta en su haber con 2 Oscars. Mejor guión adaptado, y mejor sonido. Para generar desasosiego y terror en el espectador, llegaron a mezclarse chillidos de cerdos con panales de abejas y todo tipo de ruidos altamente desesperantes. Tal fue la fiebre que se produjo con el film que durante su estreno, numerosos espectadores sufrieron ataques de nervios y los propietarios de las salas de exhibición decidieron, como excepcional maniobra de marketing, aparcar ambulancias en las puertas de las diferentes salas donde se exhibiera la película. Recuerda, hechos reales XD. Aclaración. He elegido a los primeros puestos por ventas, premios, y no tomé mucho en cuenta el miedo que dan, porque si lo hubiera hecho por el miedo que dan, hubiera puesto al Conjuro en el número 1 XD.